Hola, ¿cómo les va? En esta oportunidad estoy atendiendo una demanda específica que es casi permanente y responde a la pregunta de cómo preparar el examen final para rendir Historia Argentina. Por supuesto que hay distintas maneras de prepararlo, cada uno tiene a lo mejor una fórmula preestablecida y estos consejos que yo les voy a dar sencillamente eh, intentan orientar de manera general a aquellos que no están en contacto permanente con la materia o no nos ubican o puede que estén privados de su libertad o no tengan acceso fácil a los medios y dispositivos de Internet. Y entonces estoy respondiendo un poco a esa demanda, que por ahí nos escriben a un mail, en un mail no podemos responder por ahí francamente a todas las preguntas, porque no lo sabemos o porque por ahí no nos dan los tiempos para responderles a todos. Así que bueno, eh, solo lo que yo les voy a plantear es a modo de consejos y es en términos generales. Una cosa que es muy importante de decirles es que, bueno, ahora como verán, esto lo dejo en mi canal, digamos, para que todos puedan tener acceso directamente, de forma directa. Y por supuesto van a ver que en ese canal también hay una serie de videos que corresponden a la materia, de Historia Argentina 1. Hay muchos videos hechos también colgados en la nube sin estar dentro de la materia, que son de muchísima utilidad. Pero también me he dado cuenta que algunos consultan este canal en particular. Y les quiero decir lo siguiente, con escuchar simplemente o ver estos videos por ahí no alcanzan o no son suficientes. Tengan presente también que uno cuando está haciendo, estas son clases, las que están allí colgadas, son clases presenciales, que están grabadas y tomadas, digamos, de esa clase presencial que di en tal fecha. Y que, bueno, como se observa y se pueden ver, también hay un montón de compañeros suyos que están ahí también presentes. Ahora bien, posiblemente, y justamente porque es en lo presencial, eh, bueno, yo me doy cuenta que frecuentemente cometo algunos errores o por ahí tiene una fecha que no es, ¿no? Son 100 años después, por ahí. Y ahora me resulta simpático, ¿no? Porque en el momento, digamos, no me di cuenta y no me corregí. Bueno, en cierta medida, digamos, esos videos están crudos. Entonces, por eso les quiero decir que no alcanza con eso, sino que también hay que ir a los libros. No es que simplemente voy a dar el examen final a través de los videos que vi del profesor Quinteros. No, no lo hagan porque no. Es más, no necesariamente estamos tomando los puntos que uno desarrolla en las clases presenciales. Entonces ese es un primer consejo a tener en cuenta. Los videos que están ahí son orientadores, nada más. Eh, ¿Qué tengo que hacer para preparar la materia Historia Argentina 1? Incluso vamos a suponer que vamos a darla libre, que no cruzamos ni vamos a cruzar, no podemos o no tenemos ganas tampoco. Ok, lo primero que deben agarrar, tomar, tener en cuenta es el programa de la materia, que supongo que lo están viendo, es este que estoy poniendo aquí, digamos, a la vista de todos, ¿no es cierto? Esta es la asignatura Historia Argentina 1 de la agonía del régimen colonial a la formación del Estado Nacional. Voy a tomar en cuenta, toda esta es la justificación, por supuesto, que tenemos que hacer. Ahí están puestos los objetivos. Y después vamos al programa de contenidos. Pasamos al contenido y la bibliografía, que habitualmente es lo que más les importa y les interesa. Entonces aquí ustedes van a ver, digamos, en esta unidad 1 no van a encontrar ninguna fecha, por ejemplo. Pero tienen que saber que este programa abarca más o menos 100 años que van entre 1776 y 1880,
o si quieren 1780 y 1890 y ahí. Es el siglo XIX, largo tal vez, largo porque se va un poco más atrás. Es el periodo que habitualmente denominamos tardocolonial, hasta la formación de la Argentina moderna, para citar, digamos, una periodización que es bastante clásica, bastante vieja, pero que todavía sigue funcionando porque los autores, los historiadores, todavía seguimos utilizándola. Por supuesto que podemos discutir lo de tardocolonial y podemos discutir también lo de moderno, pero nos es funcional simplemente para decir, bueno, esto no es historia argentina, que vendría a ser toda la historia, sino que simplemente es un recorte particular de un periodo para poder hacer un abordaje mejor, ¿no? Porque imagínense que estudiar la historia así como disciplina sería inabordable. Entonces, esa es la primera cuestión que voy a tener que tomar en cuenta, que más o menos vamos a ir entre 1776 y 1880. Y lo que haría yo es ir construyendo una línea de tiempo para ubicarme la cabeza en tiempo y en espacio, una línea de tiempo que contenga algunos años en particular, algunas fechas, que son por ahí determinantes o muy específicas, muy particulares, y al mismo tiempo, digamos, insertar en esa línea de tiempo un acontecimiento, un hecho histórico, algo que sea relevante, porque lo tiene que ser, porque nos tenemos que acordar de eso. Si no, no nos vamos a acordar si no es relevante. Las fechas tienen algún significado especial, como veremos. Entonces, y además, digamos, el lugar, ¿no? El espacio que nosotros vamos a empezar a estudiar es un espacio muy amplio, si partimos de la base que en 1776, y aquí está la importancia del año, se crea el Virreinato del Río de la Plata en un espacio enorme que es el Imperio Español. De manera tal que, y además, cuando empezamos a estudiar esto que denominamos historia argentina, empezamos a estudiar en rigor ese espacio imperial, ¿no? Empezamos a estudiar Hispanoamérica, no Argentina. Y con esto quiero decirles que el enfoque de la materia tiene que ver mucho con que no estamos solos en el mundo, para salir de una visión, diría yo, bastante provinciana, muy localista, nacionalista incluso, de la cual tenemos que desprendernos un poco para poder entender mejor, bueno, cómo era esta historia, ¿no es cierto? Entonces voy a empezar a construir esa línea de tiempo a partir de 1776, que es un año significativo por este hecho, la creación del Virreinato del Río de la Plata, insertan las reformas borbónicas. Y ahí tengo que saber qué fueron las reformas borbónicas y explicar, digamos, por lo menos 3, 4 reformas de los Borbones, ¿no? En 1776 estamos hablando del reinado de Carlos III, pero ya, digamos, las reformas vienen de antes, aunque este monarca sea uno de los principales reformadores. Para esto hay literatura, ¿no? Y esta primera unidad, precisamente, habla de eso. Y parte, los autores que están citados en la bibliografía, estos que están aquí, parten de explicar, por ejemplo, en el caso de Jonathan Brown, esta breve historia de la Argentina, parte de explicar cómo estaba la situación este es un manual, así que es bien de carácter general, de cómo eran, digamos, la situación en términos políticos, económicos, sociales, religiosos, en ese siglo XVIII que nosotros lo tocamos medio de refilón. Esto es para tener un punto de partida, sencillamente, no vamos a profundizar demasiado en esto. Pues por supuesto, pueden consultar en qué consistían las reformas borbónicas con esta literatura, con Acevedo, por ejemplo, y después van a encontrar también, digamos, algunos detalles, algunas
algunas de estas reformas mencionadas, digamos, en el resto de los autores. Entonces, dijimos, primero el programa, segundo las fechas significativas, el espacio a estudiar y acontecimientos asociados a esas fechas significativas, ¿verdad? Muy bien. Lo segundo que yo haría, si es que no estoy medio perdido y no entiendo bien, digamos, la historia del siglo XIX tal vez me confunde un poco, sé relativamente poco, lo que sé es lo que me han contado, por ejemplo, es un poco acerca de la Revolución de Mayo, otro poco referido tal vez a la lucha entre unidades federales, Rosas, algo por ahí de Mitre y qué sé yo, pero no mucho más. Y las cosas a veces se me confunden. Por supuesto hay uno de los errores fundamentales al dar un examen cualquiera, pero sobre todo lo vemos en los exámenes finales, es que hay una confusión, digamos, bastante general referida, digamos, a los hechos anclados en la historia. Y es frecuente confundir los años, digamos, cuándo pasó, si primero pasó una cosa y después la otra, y viceversa. Entonces, yo haría lo siguiente, ¿no? Encararía, digamos, en primer lugar, la lectura de manuales. Esto para aclararme a mí, digamos, este siglo que tengo que estudiar. Y para esto tenemos muy buenos manuales en la actualidad, como por ejemplo es este que tengo citado aquí, el de Noemí Goldman, Nueva Historia de la Argentina, que es de la editorial sudamericana, Buenos Aires, tomo 3, Revolución, República y Confederación. Ya ven los años 1806-1852. Si para la etapa previa yo puedo ver a Bron, puedo ver a François Guerra, puedo leer algo del ocaso del orden colonial, puedo leer también, digamos, a Antonio Anino, pero ya me meto, digamos, de lleno en el terreno de las revoluciones hispanoamericanas. Sin embargo, lo que me va a dar a mí el contexto general y en donde yo voy a poder comprender mejor cualquiera de las otras lecturas que haga, es precisamente un manual, un manual bueno, que me lleve y me repase, digamos, los principales hechos históricos de este momento. Y acá vamos a encontrar en Noemí Goldman eso que por ahí estamos buscando. Va a ir desde 1806 a 1852. Primero entonces hago esa lectura. Y después voy a seguir con lecturas de carácter general para ver la unidad 2, Revolución, Independencia, República, por ejemplo. Y aquí podemos encarar la lectura de esta autora, Marcela Ternavasio, y este libro en particular que se llama Gobernar la Revolución. Poderes en disputas en el Río de la Plata, 1810-1816. Algunos de estos capítulos, y acá está la página, ¿no? Pueden leerse lo mismo que el final, digamos, el epílogo de ese libro, que no solo es muy bueno, sino que nos va a plantear los principales problemas de esa década revolucionaria. Yo diría que podemos decir entre 1810 y 1820, ¿no es cierto? Y vamos a entender qué es lo que está pasando allí, cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta, digamos, los revolucionarios de la época. Y todos los demás autores que figuran acá, algunos de ellos los podemos ir encarando, ¿para qué? Para observar algo que es importante, y es desde las provincias o desde el interior, fuera, digamos, de la ciudad porteña de Buenos Aires, qué era lo que estaba pasando allí, ¿no es cierto? Entonces, es vital para la otra literatura para observar estas situaciones. Hay también, digamos, un manual de la misma autora bastante bueno, que más
abarca más periodos, que es el libro de Marcela Ternavasio referido a la historia argentina, publicado por Siglo XXI, que abarca más años. A ver si lo tengo citado por acá, no recuerdo bien si está aquí. Esta, precisamente, está en la unidad 3. Marcela Ternavasio, Historia de la Argentina, 1806-1852. Como verán acá, el periodo es bastante más largo, abarca el periodo de la Revolución, el periodo del Directorio, el periodo que se denomina habitualmente la feliz experiencia en Buenos Aires, toda la década del 20, y por supuesto la década del 30 al 50, que es el periodo de Rosas. De manera tal que con el primer manual que le cité de Goldman, el segundo de la misma Marcela Ternavasio, que es, en rigor, es su tesis y es un librito chiquitito, son algunas páginas nada más las que tienen que leer, y Historia de la Argentina, 1806-1852, tienen cubierto todo el periodo hasta el 52. Con esto quiero decir que los principales temas a abordar de la historia del siglo XIX, de la primera parte del siglo XIX, están allí. Muy bien. Con esto, obviamente, voy confeccionando ese periodo, ¿no? Esa línea temporal, ¿no? Ubicando los principales acontecimientos en los años que correspondan y en el espacio específico de que se trate. Después viene la unidad 4, que es la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, y aquí, digamos, hay una serie de puntos que están nombrados acá. Todos estos, siempre los programas, el programa de contenido tiene la enunciación de una serie de temas que después se desarrollan, algunos se desarrollan más, otros menos, otros no se desarrollan, pero que, esto con todas las unidades, ¿no es cierto? Pero que evidentemente son los que, por decirlo así, los profesores, han considerado que son de alguna manera importantes para colocarlos aquí. Aquí tenemos dos autores y dos grandes. Uno es un manual, otra vez, para seguir más o menos una línea de tiempo, seguir construyendo una línea de tiempo y ubicarnos, ¿no? Es decir, ubicar nuestra mente, ¿no? En esa historia larga del siglo XIX. Este primero, que es el de Roy Ora, Historia Económica de la Argentina en el siglo XIX. Y se van a dar cuenta que, por supuesto, ahí hay más, ¿no? Hay otras cosas más, no solamente la economía, sino que hay otras cosas más que son de importancia señalar, marcar en esa línea de tiempo. Y entonces la parte política, sobre todo, después la abordan con otra cosa. La otra cosa podría ser este trabajo de Oscar Oslak, La formación del Estado argentino. Están los capítulos señalados, ya les voy a decir dónde, los pueden consultar, etcétera, etcétera. Este es un trabajo más complejo, pero es muy completo y es, digamos, de lectura, diría yo que obligatoria, para ver también, digamos, desde el periodo de la Confederación, o sea, después de la caída de Rosas, digamos, hasta la formación definitiva del Estado Nacional Argentino. Y después hay algunos artículos que son por ahí necesarios, como por ejemplo el de Lettieri, el de Barcos, el de las presiones políticas y la movilización popular en los pueblos de la campaña de Buenos Aires, que es el sitio de Lagos, etcétera, etcétera. Acá hay un trabajo también de índole general, que es el de María Sáenz Quesada, que se puede consultar. Y desde luego está el manual, este manual acá citado abajo, el de Isla Sábato, Historia de la Argentina 1852-1890, que en parte
algunos de los capítulos, es diría yo, que como una especie de resumen de un libro que tiene ella, que publicó ella, que es relativa, digamos, al movimiento del voto, ¿no? En la Argentina de esa época, de la segunda mitad del siglo XIX. Y también tenemos este trabajo de James Scobie, La lucha por la consolidación de la nacionalidad argentina. También este específico es de el periodo en el que Buenos Aires estaba separado de la Confederación de Urquiza. Esto para ver específicamente ese periodo. Es un libro clásico, bastante bueno. Todavía hay muchísimas cosas vigentes y por eso se lo damos. Simplemente 2 capítulos. Después hay en la unidad 5 hay específicamente, ¿no? Son las primeras presidencias y la conformación del Estado-Nación. Para esto es obvio que le sirven las cosas anteriores, la bibliografía anterior, porque con aquella bibliografía ustedes pueden hacer, acá lo divido en 2, que son la unidad 4 y la unidad 5. Como lo ven, hay autores que vuelven a estar citados, como el libro de Roy Ora, el libro de Sábato. Este otro libro de Sábato, que es es en conjunto con Alberto Lettieri, La vida política en la Argentina del siglo XIX, Armas, votos y voces. En fin, y hay otros autores más que están citados acá, que son de importancia. Fíjense que de Hilda Sábato hay dos libros más citados de ella. Este es uno, Capitalismo y Ganadería en Buenos Aires, la fiebre del lanar 1850-1890. Este es un libro clásico, fundamental, porque explica, digamos, cómo se introduce el lanar en la pampa húmeda en general, y produce una transformación sumamente importante. Esto en materia económica y en materia social, y está muy resumido en el libro de Roy Ora, en la historia de la economía argentina en el siglo XIX. Y, como les decía, también Sábato tiene este otro libro que es La política en las calles, entre el voto y la movilización, que también es sumamente importante en la medida en que la cuestión política está abordada de una manera clara, sencilla, ágil, etcétera, etcétera, de este periodo. Y, como ya les adelanté, está muy resumido este libro dentro de algunos de los capítulos de la propia Sábato y Ternavasio en esa historia política de la Argentina, que les cité con anterioridad. Bueno, después van a encontrar aquí unidades especiales. Las dejamos de lado. ¿Por qué? Porque esto era para la parte, digamos, para las clases presenciales. Esto apuntaba a que cada uno de los profesores después pudiera navegar en alguna de estas unidades. No las damos ahora, no las damos en el espacio virtual, así que no las tienen que considerar. Ustedes me van a preguntar, porque este es el punto crucial del asunto, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Porque esto parece ser mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la verdad que es bastante, ¿no? Pero a veces no hay otra forma de plantear las cosas si no es con literatura, porque si ustedes no leen, es imposible que después podamos entender determinados procesos. De todos modos, si ustedes han hecho esto que les dije, piensen más o menos que tienen que hacer una lectura de estos manuales. En términos de manuales podrían ser 4 manuales. 4 manuales de 200 páginas, vamos a suponer. Más o menos. Muy bien. Incluyendo los otros autores y esta literatura que en particular que yo les dije que son algunas páginas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estarían integrándose en esta más o menos cantidad de 4 o 5 manuales. Ya tienen un panorama bastante general, tienen una línea de tiempo armada, ¿no? Es decir, que lo que van a tener en la cabeza es más o menos estructurada la historia del siglo XIX.
Ahora bien, para rendir el examen final, no les pedimos que arranquen, digamos, por la primera bolilla, por la primera unidad y que allí hagan todo el recorrido. Eso no lo vamos a hacer. Ni tampoco vamos a hacer arbitrariamente, vamos a caer, digamos, a decir, bueno, tiramos la bolilla y salió la bolilla 5, bueno, todo de la bolilla 5, después pasamos al resto. Lo que vamos a hacer acá es, lo que deben hacer ustedes, es primero preparar un tema específico, particular, especial, podríamos decir, que puede ser cualquier tema de los que están aquí en el programa, cualquiera, y otros también, pero en lo posible algunos de los que están en el programa, que no puede ser de ninguna manera ese tema especial. Bueno, profesor, yo abordé el periodo rosista. Yo ante el planteo así, dicho de esta manera, pregunto, ¿y dentro del periodo rosista, cuál? ¿Es el primer gobierno? ¿Es el interregno? ¿Es el segundo gobierno? ¿Es una parte del segundo gobierno? Por ahí pueden acotar y decir, bueno, no, es el primer gobierno. Perfecto. ¿Y qué del primer gobierno? Todo. Bueno, a la flauta, porque es bastante. Y si, por ejemplo, del primer gobierno ustedes plantean un tema más acotado, y entonces me preguntan, ¿y pero cuál puede ser? No me doy cuenta cuál puede ser. Bueno, muy sencillo. Por ejemplo, del primer gobierno yo le diría, las discusiones en torno a la sanción del Pacto Federal de 1831. ¿Quiénes discutían? ¿Por qué discutían? ¿Cuándo se discutían? Los antecedentes. ¿Por qué se llega a eso? Porque al mismo tiempo que se está formando esta, vamos a llamarle Liga Federal, ¿no es cierto? A partir del Pacto Federal de 1831, también había otra liga, que es la Liga del Interior. Entonces me puedo referir a todo eso en particular, pero no a todo el periodo, digamos, del primer mandato, dicho sea de paso, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Juan Manuel de Rosas. ¿Me expliqué? Es decir, que el tema tiene que ser bien acotado y después, muy bien desarrollado. Tienen que preparar ese tema para poder hablar ustedes de corrido, sin interrupciones en general. Podemos meter un bocadillo, podemos hacer una pregunta referido a eso mismo, pero quiero decir que en lo posible ustedes lo preparan. Prepararlo significa incluso practicar lo que ustedes van a decirnos a nosotros, que vamos a escuchar lo que ustedes prepararon. ¿Y cómo lo van a preparar ese tema? Y tienen que elegir por lo menos 3 autores, ¿no? Literatura, 3, 4, 5, 6, lo que haya, digamos, literatura que se haya referido a el Pacto de 1831, Pacto Federal de 1831, los antecedentes, las discusiones, los debates, etcétera, etcétera, porque parece ser que este pacto ha sido muy importante. Entonces hay que destacarlo, hay que llenarlo de contenido y para eso hay que ver a varios autores, cada uno de los cuales por ahí se referirá más o menos a la misma cosa, pero también se van a distinguir entre ellos, porque van a ahondar en temas, en cuestiones particulares. Entonces, ahí estamos afinando la puntería, ¿no? Y preparamos un tema con más de 3 autores y además recordamos a esos autores para decirle a los profesores con qué literatura preparé el examen final. ¿Me explico? Es muy importante que ustedes se acuerden, ¿no?, de el autor que han leído para estas cuestiones en particular. Y después, si terminan bien el tema y dijimos, bueno, pasemos a otra cosa. A ver, por ejemplo, de la Revolución de Mayo, ¿usted qué leyó? Y leí los apuntes, dicen frecuentemente. Pero ¿qué apunte? Los que estaban ahí en carpeta, o los que estaban en el Mega, o los que estaban acá, y qué sé yo. No, bueno, no, decime, a ver, nombre y apellido del autor. ¿Me explico? Tienen que saber cosas que son
elementales. Ustedes no tienen por qué saber que estas cosas se toman y además, vamos a decirlo entre nosotros, nos caen bien que ustedes se dirijan así respecto de la literatura y hablen de los autores. Por eso hago este video para, en todo caso, digamos, sugerirles, y por qué no, enseñarles, ¿no? Cómo deben, digamos, plantear un examen final. Tienen que acordarse o tienen que tenerlo anotado y decir, bueno, no me acuerdo, profesor, mire, no me acuerdo del apellido, pero es... Ah, sí, mire, es Tulio Alperín Dongui, se dice, ¿no? Sí, se dice así, Tulio Alperín Dongui. Ajá. ¿Y qué leíste de ese autor? Y leí uno que hablaba de la guerra revolucionaria, de los milicianos. Ah, sí, perfecto, sí, ya lo ubiqué. Más o menos, ahí ya lo ve. No, leí el capítulo de Revolución y Guerra, el 1 y el 2, porque además estuvo recomendado, bla, bla, bla. Perfecto, listo, dale nomás. Referite a ellos. ¿Me explico, verdad? Entonces, preparar un tema es muy importante arrancar con el pie derecho, y luego se podrán hacer preguntas de carácter general. Si ven el programa se dan cuenta, digamos, cuáles son las cuestiones más importantes que uno debiera saber de esta historia del siglo XIX, y además, por la literatura que está citada, y ustedes han hecho esa línea de tiempo, se van a dar cuenta por sí mismos dónde está, digamos, el foco de atención en esa historia que nosotros tenemos que explicar. Es decir, que en ese examen final uno va a explicar su tema y después nosotros vamos a hacer preguntas de carácter general. Pero el examen no es muy largo, nunca ha sido muy largo. Es eso más estas otras preguntas y preguntas que no van a hilar finito, digamos, a las cuestiones muy finas, sino a cuestiones muy groseras, por decirlo así, que debiera saber todo profesor de historia, más o menos, en términos generales. Hemos hablado simplemente de la parte teórica que hay que rendir, ¿no? Y estoy hablando del programa teórico. Pero después, al final del programa, van a encontrar, digamos, el listado de lectura de los trabajos prácticos, para quienes rinden libre y para quienes no también, ¿no? Tienen que saber que esa literatura de los trabajos prácticos, ¿no? Son importantes también para tenerlas en cuenta. Yo les mencioné a Tulio Alperín Dongui, y aquí vean que está citada la primera parte, el capítulo 2, la revolución y la dislocación económica. Esta es Revolución y Guerra, la formación de un dirigente en la Argentina criolla. Por ejemplo, para ponerle un caso. Todos estos autores, los que hicieron el curso práctico, los que hicieron la cursada de trabajos prácticos, los conocen. Quienes no han hecho esta parte y rinden libre, tienen que leer esto obligatoriamente. Y si repasan a estos autores, van a ver que son centrales y a la vez complementarios de lo que podría ser, de lo que ustedes pudieron haber leído en los manuales. Es decir, que están leyendo siempre, digamos, todo lo que están leyendo les es de utilidad para la preparación del examen final. Y sobre todo también para la preparación de un tema, porque dentro de estos mismos autores, más toda la lista que hay de bibliografía en el programa, esa bibliografía complementaria, van a encontrar precisamente a los autores que les permitan a ustedes preparar un tema específico. ¿Correcto? Pero lo primero que deben hacer es poner en claro su mente en el periodo histórico que van a preparar y con la literatura específica que acabo de señalarles. Por supuesto, para la preparación de temas es absolutamente libre, para todo el programa, ¿no? Son libres de elegir los autores que ustedes prefieran consultar, que tienen a mano, etcétera, etcétera. Hay una cosa más que quería decirles antes de cerrar esto, y es lo siguiente, que todo
toda la literatura que está citada acá, en general, la que no está citada es porque le hemos dado menos bolilla, por decirlo así, de manera tal que toda la literatura a la que sí le damos bolilla, le damos importancia, está colgada en un sitio de Mega, que es como una especie de drive, ¿no? Este es Mega, para lo cual pueden solicitarnos el link. Nosotros les pasamos el link y van a encontrar toda la literatura colgada allí. Pueden bajarlo, pueden encontrar también algún video que otro, pueden bajar todo de ahí. Lo mismo que el sitio, el canal que tengo donde estoy colgando este mismo video. Yo esto lo hago circular por Facebook, pero pueden dirigirse directamente a mi correo electrónico. No pongo acá el canal, etcétera, etcétera, porque, bueno, ¿por qué no? Pero, digamos, mi correo electrónico se pueden armar de mi correo electrónico, se lo piden a cualquiera. De todas maneras, es este. G Oscar Quinteros, todo junto. G de Guillermo. Oscar, porque es mi segundo nombre. Quinteros, con S. @gmail.com. Me escriben, les paso los links y tienen todo para descargar, todo solucionado para que ustedes aborden, digamos, la preparación del examen final. Los animo a hacerlo, no es la muerte de nadie, no mordemos, así que espero que se atrevan y rindan el examen final. Nos vemos. Les envío un abrazo y que anden bien.